Bueno, vamos a ir empezando de vuelta en honor a los que estaban acá puntuales a las 9 o unos minutos antes. Y bueno, después cuando se sume alguien se incorporará. Primero respondo una pregunta de Juan ahí en el chat. Sí, el PowerPoint te va a llegar en unos días después de la presentación y también el link a la grabación. O sea, la grabación para todos los que estuvieron registrados es eh, de vuelta, la van a recibir. Bueno, sentado yo empiezo. Cualquier comentario en el chat sin problema o preguntas. Yo, como saben, la mayoría de los que ya están acá, ningún problema en interrumpir y en ir para otro lado si lo necesitan o si lo requieren, si lo, eh, bueno, precisan. Eh, la idea de la charla de hoy es una charla bastante sencilla, probablemente más breve que las de costumbre. No vamos a hablar en principio de herramientas de planificación en particular. Ya hemos hecho este año varias charlas sobre eso, otras sociedades y demás. Faltan algunas más adelante sobre las herramientas, sino que esto es más bien conceptual. Pero obviamente cualquier pregunta o comentario sobre alguna herramienta en particular, alguna situación en particular, siempre usamos estos encuentros para disipar dudas, así que encantado de responder. Em, bueno, de vuelta, la idea es hablar sobre planificación en general, sobre prejuicios, sobre mitos, sobre cómo debería ser el enfoque, obviamente desde nuestro humilde punto de vista de la planificación, dónde están los errores de mucha gente cuando eh, empieza a adentrarse en este tema, o inclusive algunos asesores también. Eh, y nada, ese es un poco el plan para esta próxima, yo diría, media hora o algo por el estilo. Entonces, empezamos ya de una, de vuelta, si hay algún problema en escuchar o en ver, avísenme. Mm, Nosotros, por lo menos desde que yo trabajo en este tipo de temática, obviamente muchas de las herramientas que armamos tienen algún componente offshore. Algunas son todas offshore, algunas son una mezcla, pero el componente offshore en general está, porque son obviamente países con regulación que nos sirve para armar estructuras, por su neutralidad impositiva y su seguridad jurídica sobre todo, en algún momento por su privacidad, hoy no tanto. Pero nada, hay mucha experiencia en esos lugares y por ende es un componente casi ineludible en cualquier estructura. Eh, desde que empecé a trabajar con este tipo de estructuras, hace más de 20 años, 22 años, siempre tuve que lidiar con estos prejuicios. Que las jurisdicciones offshore se usan para lavar activos, sobre todo después de atentar a las Torres Gemelas, que el que usa un offshore es porque quiere ocultar algo o quiere ocultarse. Se habla de ocultamiento o de opacidad en lugar de hablar de privacidad o de intimidad o de discreción, y que se usan para evadir impuestos. Tampoco se habla de eludir o planificar, sino directamente de evadir. Todo es evasión. Eh, Al principio me enojaba un poco con estas cosas. Hoy me parece casi gracioso y naif que alguien pueda pensar esto. Pero sí es cierto que cada tanto vale la pena, sobre todo en el contexto de estas charlas o en el contexto de entrevistas o demás, explicar cómo es la realidad. Muchos de ustedes ya la conocen porque trabajan también offshore, pero en definitiva, ya inclusive organizaciones que fueron enemigos de los lugares offshore tradicionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y demás, aceptan que la mayor parte de estas entidades se usan para gestión de inversiones, para protección patrimonial, para armar joint ventures, para emitir, para hacer una IPO y demás. Y destacan que durante los últimos años ha habido un cambio hacia la privacidad, hacia la transparencia muy grande, cosa que yo no festejo, pero bueno, en definitiva es una realidad. Eh, y por ende que definitivamente no son lugares que se usan más que otros, por lo menos, para lavar dinero, para evadir impuestos y demás. Inclusive el Financial Action Task Force dice que ha habido incrementos de medidas para combatir el lavado de dinero. Y si nos ponemos estrictos, la mayor parte de las jurisdicciones, BVI, Caimán y demás, tienen leyes contra el lavado de dinero muy anteriores a Estados Unidos, Reino Unido y por supuesto los países latinoamericanos. Acá incluí dos imágenes. La primera es de los Trulis
perdón, los trulli en singular es el plural de Álvaro Velo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Esto es una herramienta de elusión fiscal. Este tipo de construcción permitía que estas casitas se destruyan enseguida cuando venían los cobradores de impuestos del Reino de Nápoles. Eso significaba que el impuesto a los nuevos asentamientos urbanísticos, una especie de impuesto de property tax, no se pagara. Lo que quiero decir con esto es que la elusión fiscal o la planificación es algo muy anterior a la existencia de las jurisdicciones offshore. Es clarísimo que es así, hay 300.000 millones de ejemplos en toda la historia. Y lo otro que es interesante acá, la otra imagen, tiene que ver con el juicio más importante que se llevaba a cabo como consecuencia de Panama Papers. Em, Todos saben lo que es Panama Papers, pero para recordar simplemente, Panama Papers es el nombre que se le dio a un robo de información confidencial en posesión de un estudio jurídico panameño, que ocurrió, bueno, la publicación de la información ocurrió en abril de 2016, es decir, hace más de 8 años. Eh, Más allá de todo lo que se escribió, nosotros veníamos sosteniendo siempre que esto era puro humo, que no había nada, que realmente no iba a pasar nada. Y en definitiva, hace muy pocos días hubo este fallo donde el tribunal decidió que, en principio, la cadena de pruebas que se había sometido no era confiable, es decir, robada básicamente, y que las mismas, aun si se las tomara como válidas, no eran ni suficientes ni concluyentes para condenar a el estudio Mossack Fonseca de nada ilegal. Y esto es interesante porque el robo de información que se conoce como Panama Papers involucró básicamente 11 millones de documentos, 11 millones de documentos de 214.000 sociedades, abarcar un periodo de 30 años, es decir, abarcar un periodo donde la mayor parte de ese periodo no existía el due diligence, el KYC, las normas contra el lavado de dinero, se podía sancionar al portador y demás, o sea, la documentación en los files era mucho menor que la que tenemos hoy en día, y aún así quedó demostrado en esa suerte de auditoría, porque en definitiva Panadepper nos permitió ver en detalle cómo operaba un estudio de los bastante, digamos, los que tienen un perfil bastante riesgoso en su política comercial, un tamaño gigantesco y aún así menos del 1 o 2% de las compañías tuvieron algún tipo de problema o hicieron alguna actividad ilegal. Con lo cual, yo tomo Panama Papers, por ejemplo, digo, como una especie de auditoría sobre la industria offshore en las peores circunstancias, es decir, una jurisdicción muy bastardeada, una firma de abogados que tomaba muchos riesgos, un periodo que no fue el periodo con mayor regulación, y aún así lo que queda claro es que, como dijimos un ratito, la gran mayoría de las sociedades offshore se usan para actividades lícitas. Creo que con esto va a ir de alguna manera cambiando la visión que tienen. No, no me refiero por ahí al ciudadano de a pie, que tampoco me interesa demasiado, pero al menos muchos asesores e inclusive muchas familias cuando van a estudiar sus patrimonios, vienen ellos con una suerte de culpa o de prejuicio, que es lo que tratamos de alguna manera de eliminar, y en ese sentido viene muy bien este tipo de decisión. Seguimos. Más allá de los prejuicios, por otro lado, digamos, todos tenemos derecho, no hay ninguna duda de eso, no sé si a alguno le genera algún tipo de duda, pero todos tenemos derecho a proteger lo que hemos ganado, heredado, lo que tenemos básicamente. Todos tenemos derecho a buscar eficiencia fiscal, nadie nos obliga a pagar más impuestos de lo que deberíamos. Todos queremos tener una sucesión ordenada, sobre todo si tenemos herederos que queremos, sobre todo si tenemos herederos por ahí que son vulnerables o que pensamos que pueden llegar a necesitar un poco de planificación. Todos queremos dormir tranquilos y estar seguros de que estamos protegidos, más que nada cuando vivimos en países con riesgo. Y todos queremos acceder a un asesoramiento especializado. Y bueno, todas estas cosas se pueden hacer muchas veces trabajando offshore, no solamente a veces en combinación con, pero muchas veces el tema offshore va a estar presente. Con esto pasamos a qué es planificación patrimonial, porque inclusive en aquellas personas que aceptan que, por supuesto, que la planificación patrimonial no tiene nada turbio, nada ilegal, y que no tiene estos prejuicios que hablamos antes, aún así existen mitos dentro de los que piensan que la planificación es una actividad lícita y sin ningún tipo de problema. Así que vamos a ver esos mitos también, y de acá en más cómo nosotros tomamos este tipo de trabajo en el estudio en el día a día. Entonces, de vuelta, esto lo digo siempre, ya quien estuvo en otras presentaciones va a estar aburrido de esto, pero es importante definir los conceptos, sobre todo para la gente que no estuvo antes. ¿Qué es la planificación? ¿Qué es lo que nos permite la planificación? Básicamente, determinar
con qué vehículo jurídico yo voy a comprar un activo o adquirir un activo por cualquier título, mantenerlo en mi patrimonio, pasar a las próximas generaciones, de manera a cumplir mis objetivos de planificación, y esto es muy importante, y mitigar los riesgos que afectan a mi patrimonio. ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente lograr mayor seguridad jurídica, mayor integridad personal, seguridad personal, en aquellos países donde hay por ahí mucho delito y demás, lograr tener más privacidad, como dijimos antes, no hay nada malo en buscar privacidad, proteger mi patrimonio frente a terceros, sean miembros de la familia, sea algún acreedor, sea algún socio y demás, optimizar la carga fiscal, es decir, pagar o menos impuestos o los mismos impuestos pero más tarde, resolver cuestiones sucesorias, sean impositivas o sean de la sucesión propiamente dicha, y lidiar con situaciones de vulnerabilidad o incapacidad de terceros, pero también propias. Muchas veces uno arma una estructura para que el día de mañana, cuando uno por ahí no pueda manejarse con plena capacidad, que esto esté resuelto y que haya reglas claras y personas a cargo de llevar adelante esas reglas. Esos son un listado de los típicos objetivos que hay en la planificación patrimonial. Ahora, pese a esto, de vuelta, pese a que mucha gente entiende para qué se usa, sigue habiendo mitos al respecto, eh, que los quiero repasar ahora. Primero es que la planificación depende de la coyuntura política exclusivamente. Es decir, tengo un gobierno populista, planifico. Ganó mi ley, no planifico, por ejemplo. Eso para el caso argentino. No podemos hacer, no podemos dejar supeditar nuestra planificación a un tema político. Primero, porque no se puede confiar en los políticos, sea quien sea. Y segundo, porque aun cuando sí, efectivamente, gane un político que nos gusta y sí, efectivamente, vengan 4 años, 5, 6, dependiendo del país, o de vuelta 8, 10 o 12 de estabilidad, eh, la posibilidad de que esto no sea forever hace que uno tenga que planificar. De hecho, yo siempre digo, y me repito esto también, es imposible saber qué va a pasar en el mundo el año que viene, o en 2 años o en tres, pero estoy seguro que de acá a 50 años va a haber más impuestos, va a haber menos privacidad, porque las tendencias son muy claras desde hace mucho tiempo. Con lo cual, pensar que porque un político que me gusta gana una elección, no voy a planificar, significa que no estoy entendiendo en qué consiste la planificación. La planificación en general va mucho más a largo plazo que un mandato presidencial. Y además lo que me permite, yo puedo disfrutar de que el político hace lo que yo quiero o hace un buen gobierno estando también con mis activos protegidos sin tener que andar poniéndose en riesgo si es que no se da lo que pensé que se iba a dar. Segundo, esto es muy extendido, hay que ser rico para planificar un patrimonio. Muchas de las preguntas que nos hacen cuando damos estas charlas, y por ahí es hasta sorpresivo que no haya habido ninguna todavía, es a partir de qué monto tiene sentido hablar de planificación patrimonial. Em, digamos, tenemos clientes mismos que, con los que empezamos a hablar y enseguida nos quieren decir cuánto tienen, como pensando que eso es relevante. Y la verdad es que la única relevancia que tiene el tamaño del patrimonio es al final de todo cuando uno propone una estrategia, a ver si se puede pagar o no esa estrategia, digamos, pero antes que eso no tiene realmente casi ningún sentido. Em, Esta pregunta yo siempre digo, es como preguntarle a un médico a partir de qué edad me tengo que cuidar. ¿Qué va a decir el médico? Siempre cuídese. O sea, obviamente, cuanto antes se empiece a cuidarse es mejor. Bueno, esto es lo mismo. Cuanto menor patrimonio empecemos a cuidarnos y a planificar mejor. Porque aparte, por otro lado, y esto puede ser contraintuitivo, eh, el más rico o el rico o el millonario, si no planifica, puede darse el lujo de no planificar en algún punto, porque puede cometer errores, puede perder un montón de plata y por ahí sigue siendo rico igual. Y hay millones de ejemplos de esto. En cambio, alguien que es por ahí afluente, como se dice, o que está en los primeros escalones de una persona de alto patrimonio, por ahí comete uno o dos errores y ya no tiene esa misma situación económica. Con lo cual yo diría que tiene mucho más sentido planificar cuando uno empieza a tener un patrimonio relevante a planificar cuando uno es millonario o multimillonario. Por otro lado, la realidad es que la mayor parte de los multimillonarios o millonarios ya han planificado y es una de las razones por las cuales llegaron a donde llegaron. Pero bueno, en definitiva, no hay que ser rico para planificar un patrimonio. Este es un segundo mito que es bueno eliminar. El tercero, como dijimos antes, el objetivo es pagar menos impuestos. No, el objetivo final no siempre es pagar menos impuestos. Eh, bueno, Oliverio, no hay un número relevante, ¿ok? Lo expliqué. El que quiere entender, que entienda, el que no, no. No es relevante el número del patrimonio. Em,
A ver, volvemos. El objetivo final no siempre es pagar menos impuestos. De hecho, esto es lo que hace que mucha gente diga, como vivís en tal lugar y una reforma tributaria tenés que hacer tal cosa, y se pierden de vista que hay un montón de objetivos, los mencionamos antes, hablamos de 6 7 objetivos, de los cuales uno era optimizar el tema fiscal. Y la verdad es que cada vez se puede hacer menos para optimizar el tema fiscal, porque hay normas a nivel global que establecen límites a lo que uno puede hacer. Entonces, vuestro objetivo final no siempre es pagar menos impuestos. Normalmente en Latinoamérica la gente lo que quiere es vivir más tranquila. Hablamos de vuelta de seguridad jurídica y de privacidad como primeros objetivos, tema sucesorio como un segundo objetivo muy fuerte, y después lo que aparece es los clientes que dicen, bueno, si yo puedo lograr mis objetivos y además pagar menos impuestos, mejor, pero el impuesto, sobre todo la reforma tributaria, puede ser un disparador para planificar el patrimonio, pero no suele ser el único objetivo y no suele ser el objetivo principal. Otro más, tiene más sentido pensar en estos temas a medida que uno se hace mayor. Esto es muy parecido al tema de rico o no rico. La realidad es que, y de vuelta, esto es contraintuitivo, uno dice, bueno, una persona de 80 años tiene mucha más probabilidad de fallecer en los próximos 5 a una persona de 40. Estamos de acuerdo en eso, no hay ninguna eh, posible discusión. Ahora, pensemos un poco la situación que dejaría uno y otro, porque cuando uno analiza riesgos, lo que analiza es la posibilidad de que se dé el riesgo y el tamaño del daño que se da si efectivamente se da esa situación. Entonces, pensemos en una persona de 80 años que efectivamente fallece a los 82, 83 sin planificar, no planificó. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, tiene hijos de 50 y pico de años que para bien o para mal van a poder manejar el patrimonio y si no van a manejar, se harán cargo de lo que no pudieron manejar, pero no van a necesitar un tercero para que les ayude a manejar ese patrimonio. Por supuesto que tienen, si tienen asesores mucho mejor, pero lo que digo es no es necesario alguien que suplemente su voluntad porque son personas capaces. Ahora, la persona de 40 que a los 42 43 muere, digamos, y no eh, planificó su patrimonio, y por ahí tiene hijos de 12 de 11 de 10 de 7 de 5. Los hijos no tienen capacidad, alguien más va a tener que manejar el patrimonio. ¿Quién va a ser? ¿Va a ser el cónsuge supérstite si existe? ¿Va a ser un juez de menores? ¿Va a ser un tercero? Son todas cosas que hay que planificar. Por eso yo siempre digo, si bien el riesgo de fallecimiento es muchísimo menor en una persona de 40 años, la necesidad de planificar es mucho mayor. Yo prefiero planificar a los 40 y pico de años con un patrimonio mediano que a los 80 siendo multimillonario. En definitiva, para linkear estos dos objetivos. Em, Los banqueros son nuestros amigos. ¿Qué me refiero a esto, con esto? Todavía hay gente que aparece pleno 2024 diciendo, a mí no me preocupa el impuesto de la herencia en Estados Unidos, porque el día que yo me muera, mi banquero ya me dijo que me va a cambiar la plata de una cuenta a la otra, y entonces, bueno, eso es muy ochentoso. Eso no pasa hoy en día. Hoy en día los bancos frisan las cuentas en un proceso que puede durar un año en algún caso. Eso hace perder un montón de dinero en honorarios, en costo de oportunidad, más allá del impuesto a la herencia. Con lo cual, pensar que un banquero, un asesor o una otra persona le deje una notita a tal persona, hacer que la planificación depende de otra persona es, por decirlo de una manera, y voy a ser muy leve con esto, es tonto. Porque uno planifica porque sabe que su vida no es infinita, porque sabemos todos que somos finitos y que hay una sola manera de irnos de este mundo, y pensar que el amigo o el banquero están exentos de esta norma no tiene demasiado sentido. Eh, Así que bueno, nada, estos son mitos que deberíamos eliminar de nuestra cabeza, en definitiva. O sea, son tanto los prejuicios como con las condiciones sociales, como estos mitos de planificación. Cuanto antes los eliminemos, antes vamos a poder planificar de mejor manera. Eh, bueno, otra pregunta más sobre el tamaño del patrimonio, Alfredo, la voy a evitar. No tiene sentido los números. Seguimos. Vamos acá. Y esto es típico de lo que van a encontrar en muchas empresas que se dedican a la planificación patrimonial. Por un lado, hoy por hoy las familias son muy distintas a lo que eran hace 20, 30 años, con lo cual es mucho más complejo y hay muchas más cosas para preguntar. En segundo lugar, es muy común que uno diga, y de vuelta nos pasa cuando nos pasa por un asesor financiero el trabajo, te pasa una familia, son argentinos.
Te paso una familia, estos son bolivianos. ¿Y qué tiene que ver? Piensan que están dando mucha información con eso. Piensan que a todos los bolivianos se les hace la misma estructura, o a todos los argentinos la misma estructura, o a todos los venezolanos la misma estructura. Y eso de vuelta, eso era bastante común en los años 90, cuando se decía, vos vivís acá, tenés que hacer tal cosa. Mucha gente se quedó con esa idea, realmente es muy errada. Vamos a un ejemplo. Tenemos dos clientes. Un primer cliente que es un matrimonio, 70 años, vive en Argentina, dinero en cuentas bancarias y caja de seguridad del país, cuentas bancarias en el extranjero, propiedades en Argentina y en Miami. Cliente A, cliente uno. Vamos al segundo cliente. Casualmente, un matrimonio, 70 años, vive en Argentina, dinero en cuentas, lo mismo. Entonces uno diría, bueno, listo, está. ¿Qué más tengo que preguntar? Le hago lo mismo. Hago una sociedad en BVI y le pongo opciones con régimen de supervivencia. Terminó el problema. Pasa al siguiente cliente. Ahora, si uno no habla de objetivos, que es lo único relevante acá, y está en la definición de planificación patrimonial, vamos a darle malas respuestas. Porque si hubiéramos preguntado por objetivos, nos hubiéramos enterado que la primera familia lo que quería era protegerse de lo que va a venir. La inseguridad jurídica, la posibilidad de confiscación, impuestos futuros, asegurar esa tranquilidad de que nadie va a entrar en su patrimonio. Y la segunda familia, en realidad, lo que tenía era un tema más bien sucesorio. Varios hijos, te da miedo que a alguno le pase algo, no se llevaban muy bien, tienen que resolver un problema de sucesión. Entonces, en estas dos personas, en estas dos familias, que uno, si se quedaba con lo primero, tenía que recomendar lo mismo, uno terminaría recomendando dos cosas totalmente distintas. Claudio, después vuelvo a tu pregunta sobre FATCA, ¿ok? Entonces, no hay dos clientes iguales. Por supuesto que las herramientas de planificación son limitadas. Entonces, va a haber vamos a tender a repetir cuando armemos de alguna manera la estructura de cada uno, es posible que haya repeticiones, pero no nos quedemos en la situación fácil de cómo es tu familia y dónde vivís, porque eso es nada más que para romper el hielo. Hay muchas cosas mucho más importantes que no estaríamos preguntando en ese caso. La estructura se termina de definir, y voy a ser repetitivo con esto, por los objetivos, no por otras cuestiones. Muy posiblemente la residencia fiscal o el domicilio donde uno vive impacte en los riesgos a los que están sujetos las familias. Pero aún así, la percepción del riesgo puede ser diferente. Y los objetivos, sin ninguna duda, que no tienen que ver con donde uno vive. Seguimos. Entonces, por otro lado, hay que dejar de pensar en la planificación como un hecho puntual. Yo vengo, armo mi trust, termino la planificación. Hay que pensarlo como una hoja de ruta. ¿Por qué? Porque las familias van cambiando, porque hay nuevos impuestos que aparecen, porque hay nuevos objetivos, porque uno se puede mudar, porque hay casamientos y divorcios, nacimientos, hay un montón de situaciones. Entonces, yo siempre digo, esto es burdo si se quiere, pero creo que sirve para transmitir, digamos, el concepto que es planificar un patrimonio la decisión de planificar es como la decisión de comprarse un auto. Yo no puedo comprar un auto y después no hacer el service. O mejor, yo puedo, pero los problemas van a estar a la vista. Con la planificación es lo mismo. Y hay un montón de casos, pero un montón de casos, donde un cliente planificó en un momento, no adaptó su planificación a un divorcio, por ejemplo, o al nacimiento de un nuevo hijo y demás, y la planificación terminó siendo inclusive un obstáculo o algo, digamos, contraproducente. Hubiera sido mejor que no planifique. Es decir, acá el punto es, y vamos contra mi negocio, es, prefiero que no planifiquen a que planifiquen una sola vez en la vida y se olviden del tema. Porque va para quilombo, hablando mal y pronto. Eh, ¿Cuáles son entonces las preguntas claves que uno debe hacerse? No necesariamente nosotros las hacemos a los clientes, a veces sí, cuando nos piden que ayudemos a pensar, cuando nos piden que hagamos preguntas que ellos por ahí nos están haciendo. Pero estas son las preguntas, no las voy a leer todas porque están acá en la imagen, en la pantalla, digamos, pero estas son las preguntas que cada uno de ustedes o cada uno de sus clientes, en el caso de ser asesores, debería estar haciendo para determinar si efectivamente quieren planificar o no. Porque el no planificar también es una decisión de planificación. Pero el no planificar porque no planificamos, porque nunca pensamos en el tema, no está bueno. Está perfecto no planificar si uno dice, no, la verdad, todas estas cosas a mí no me interesan. Yo estoy bien, qué sé yo, tengo mi familia núcleo constituida hace mucho tiempo, tengo activos muy fáciles de administrar, no tengo un problema de liquidez, no tengo un problema de inseguridad, no tengo un problema de vulnerabilidad.
todos saben lo que tengo, qué sé yo, por ahí es perfectamente válido y yo estoy recontra a favor de no planificar. Lo que no estoy a favor es de no planificar porque quiero evitar estas preguntas. Yo creo que uno tiene que hacerse las preguntas y después, si realmente no necesita planificar, espectacular, seguimos adelante, no planificamos y listo. Por ahí no es el momento, por ahí es más adelante o por ahí nunca es el momento. La realidad es que, y ahí hablamos hace un rato de tendencias y después voy a las preguntas. Quiero terminar, son dos conceptos más que quiero compartir con ustedes y después voy a las preguntas. La verdad es que estamos en un círculo vicioso a nivel global, y esto no es una teoría conspiranoica, es observación de los últimos 40 años, donde hay una diatriba contra los más ricos, a favor de la suba de impuestos, a favor de los avances del Estado, a favor de la transparencia y contra la privacidad. Y esto nos pone en un círculo vicioso donde estamos, frente a cada problema, la solución es un nuevo impuesto. Y la realidad es que, bueno, obviamente la privacidad vulnerada no por un tema de privacidad y transparencia, sino por un tema de quiero saber cuándo tenés para cobrarte más impuestos, nada más que eso. Ahora, estamos ya en un nivel de presión tributaria, mejor dicho, de esfuerzo fiscal, donde prácticamente en todo el mundo es válido la curva del Laffer. No solo en Argentina o en Bolivia o en España, o países que claramente tienen impuestos altos, sino a nivel global. ¿Qué dice la curva de Laffer? Básicamente que hay un punto en una curva. A ver, lo que dice es, si yo cobro cero impuestos, recaudo cero. Si cobro 100% de impuestos, también recaudo cero. A partir de los puntos hay una curva y hay un punto que es el óptimo que maximiza los ingresos del Estado sin joder demasiado a los pagadores de impuestos. Por encima o por abajo de ese punto, los ingresos fiscales se reducen. En un caso por bajos impuestos, en otro caso por alto, pues se reducen. Por supuesto que uno puede discutir, puede ver esta curva del lado del pagador de impuestos. Yo no me interesa que el Estado maximice ingresos, prefiero que el contribuyente maximice ingresos y que sea lo mínimo indispensable que el Estado necesite. Pero es una discusión política en la cual no quiero entrar. Lo que sí quiero decir es, el mundo tiene una presión fiscal en este momento que no tuvo nunca en la vida. A tal punto que la curva del Laffer se da en países que no son los peores en materia de tributación. Dos ejemplos casi para cerrar y recientes. Fíjense acá. Primer ejemplo es la baja de impuestos que hizo Trump, que se pensaba que quizá iba a ser neutral o iba a perder un poquito de ingreso del Estado, pero de todas maneras estaba bueno porque el pagador de impuestos tendría mucho más recursos. Eso es lo que se muestra en la primera columna en la gris. Eso en la naranja vemos el descenso, sin embargo en la celeste vemos lo que pasó realmente, que es que la reforma tributaria se pagó sola y que el Estado recaudó más. Lo segundo es de hace un mes, perdón, mes pasado, junio 2024, ante la campaña electoral donde los dos partidos, conservador y laborista en el Reino Unido, hablaban de subir impuestos, la autoridad fiscal inglesa hizo un cálculo ilustrativo de cómo impactaría una suba del impuesto a las capital gains de 20% a 30% como estaban sugiriendo en ese momento, y la conclusión es que perderían 2 billones de pounds de recaudación. O sea, no estamos hablando de un país del tercer mundo, estamos hablando de que tanto Estados Unidos como en Inglaterra están demostrando que funciona perfectamente la curva del AFA. Cierro con algunas reflexiones finales y voy a las preguntas. Eh, son cosas que me parecen relevantes que se lleven, digamos. En primer lugar, como dijimos antes, para planificar no es necesario ser millonario, es una posibilidad que todos tenemos. Apenas tengamos un activo que sabemos que no lo vamos a consumir en el muy corto plazo, podemos planificar sobre ese activo. Son necesarias propuestas personalizadas, por eso es importante conocer al cliente. De vuelta, esta cosa de hubo una reforma en tal lugar y entonces hay que hacer tal cosa. Por ejemplo, ahora se reforma la ley en Brasil, lo único que sirve es el PPLA, el seguro. No, no, minga, minga. Sirve solamente si el objetivo del cliente es bajar impuestos. Hay otros 7 objetivos o 6 objetivos que mencionamos antes, con lo cual mucho cuidado con generalizar las soluciones. Tercer lugar, no planificar también es una decisión de planificación, lo dijimos hace un ratito, y si ustedes piensan que planificar es caro, prueben con no planificar, es muchísimo más caro. La planeación patrimonial es un proceso continuo, no se puede hacer y dejar de lado, lo dijimos hace un rato, puede hasta ser peor hacer eso que no planificar. Dormir tranquilos es lo que buscamos todos, pero no a todos nos mantiene despiertos los mismos problemas. Y acá volvemos al tema de la individualidad. Precisamente no por eso
todos vamos a crear las mismas soluciones o estructuras fiduciarias. Lo último y es importante, planificar no es una práctica ilegal, sino todo lo contrario. Existen fallos de Corte Suprema en un montón de países, Argentina, por ejemplo, Estados Unidos también, donde establecen que no hay ninguna obligación de un pagador de impuestos, de un contribuyente, de organizar sus negocios de manera de pagar más impuestos. Contrario censo, yo puedo organizar mis negocios y mi patrimonio para pagar la menor cantidad de impuestos posible dentro de la ley, y las estructuras que hay son muchas para eso. Esto era todo lo que yo quería compartir. Voy a ir a las preguntas, escriban lo que quieran y estamos un rato más para contestar. Acá eh, vamos a una pregunta de Daniel. Dice, si vas a estructurar claramente querés dejar todo ok y protegido, pero es necesario incluir las LLC de Delaware, si los administradores son tu esposa e hijos, deberías incluirla, blanquearla. Me parece que confundí estructurar con blanquear. Sí, no sé, no me quedó clara la pregunta, pero nosotros no vamos a dar nunca consejos sobre si hay que blanquear o no hay que blanquear, cada uno hace lo que quiere. Lo que nosotros siempre decimos respecto a los blanqueos o amnistías fiscales, tanto en Argentina como en su momento en Colombia, en Perú, Ecuador, Brasil y demás, es que los blanqueos nos dan una muy buena oportunidad para planificar y para reestructurar el patrimonio. Mi opinión personal, no profesional, personal, es que este blanqueo en Argentina está mal hecho y en un mal momento, pero seguramente hay mucha gente que necesite blanquear algo y lo va a hacer. Bueno, Ariel pregunta dos cosas. ¿Todos los paraísos fiscales tienen el mismo estatus para el fisco americano? Sí, en realidad el fisco americano no define paraísos fiscales, define jurisdicciones extranjeras y no hay nada ilegal en nuestro paraíso fiscal, tampoco hay ninguna ventaja especial tributaria. Además, la estructura del patrimonio, ¿tu asesoramiento tiene una mirada impositiva? Sí, claro, por supuesto. Pregunta Juan, ¿qué opina de los fideicomisos de administración donde el fiduciante aporta bienes, por ejemplo, inmuebles para alquilar y los beneficiarios son los herederos? Me parece perfecto, es algo que se ve seguido en casi todos lados y es una buena solución de vuelta. En este caso, el objetivo no es un objetivo tributario, sino más bien de sucesión y me parece perfecto. Gustavo pregunta a partir de qué valor justifica hacer un fideicomiso. Gustavo no estuvo escuchando la clase de hoy. A ver, Gustavo, si tu único objetivo es impositivo, cosa que dudo, pero si tu único objetivo es impositivo, tenés que comparar el costo del fideicomiso con el costo del impuesto sobre el patrimonio que te vas a ahorrar. Ahora, la realidad es que el fideicomiso te va a ahorrar costos sucesorios, te va a ahorrar cualquier impuesto futuro, con lo cual es imposible. Te doy un ejemplo concreto. No sé si sos argentino, pero en 2016 en Argentina hubo un blanqueo muy grande, que fue el blanqueo de Macri, el sinceramiento fiscal. Mucha gente en ese momento estaba muy cansada, hizo el blanqueo, no hizo un trust. Nosotros recomendamos hacer un trust en muchos de los casos. Y los que hicieron un trust en ese momento se ahorraron cosas que jamás se imaginaron que iban a ver, como por ejemplo un aporte solidario, como por ejemplo el impuesto sobre las ganancias eh, financieras. Entonces es muy difícil decir cuánto te vas a ahorrar en materia tributaria. Yo no creo, honestamente, que sea la pregunta correcta. Sorry, prefiero quedar antipático, pero yo creo que si vos querés, tenés una parte del patrimonio que no vas a usar ya de por sí, que sabés que va para tus herederos, y que tener una mínima administración de ese patrimonio durante tu vida y post-mortem, el TAS es una muy buena herramienta. Pero hay tras de 200 millones de dólares y tras de 1 millón de dólares. No sé qué decirte. ¿Qué diferencia entre un trust y una LLC y qué ventaja entre Delaware y Florida? Bueno, un trust es una herramienta que me permite sacar un activo de mi patrimonio. No soy más el dueño es el trust. La LLC sigue estando en mi patrimonio, esa es la principal diferencia para empezar. De Florida y Delaware hay muy pocas diferencias. La única relevante, diría yo, es que el manager de las compañías de Florida es público, en cambio en Delaware no. Sin embargo, con poner un tercero como manager en Florida está el tema resuelto de la misma manera. Con lo cual, este, digo, no hay grandes diferencias. Sorry, Gustavo, no te me enojes. Bueno, a ver, otras preguntas. Eh, Me habían preguntado el tema de intercambio. Claudio dice, en septiembre comienza el intercambio de información entre Rusia y Argentina. ¿Hasta qué profundidad de información puede llegar ese intercambio? Gracias. Bueno, Claudio asume que lo que dijo AFIP es correcto. Yo no lo sé, no tengo la bola de cristal. Es muy probable que así sea, pero yo no podría asegurar ni lo diría de esa manera. Eh, Eh, Ahora, respecto a información, la información es la del 1042. El tema es que, o sea, va a llegar a FIP las retenciones que te hicieron por dividendos o intereses de fuente americana. Y
el tema ahí es que va a salir tu número de cuenta. Y si sale tu número de cuenta, hay otro tratado, que fue el de 2016, donde el intercambio de pedido de parte no automático se puede llegar a esa información. Con lo cual, la verdad es que si bien va a llegar poca información, con el intercambio se puede después profundizar. Yo te diría que si tenés información que no querés que llegue, obviamente te estructures. Eh, ¿Qué activos americanos no pagan impuesto a la herencia? Bueno, los bonos justamente no pagan, Juan. Los activos fuera de Estados Unidos no pagan. Los americanos que pagan normalmente son el dinero en cuenta de brokerage, o sea, no en cuenta bancaria corriente ni savings, sin cuenta de brokerage. Obviamente acciones de fuente, acciones americanas, cualquier acción de compañía americana. Real estate, o sea, propiedades en Estados Unidos. Después hay otras cosas menores, moneda, arte y demás en Estados Unidos. ¿Tá? De vuelta, la verdad es que lo más importante de estas cosas es que si uno está preocupado, por ejemplo, por el impuesto a la herencia de Estados Unidos, si uno está preocupado por el intercambio de información, es que hay estructuras hoy que me impiden, que me evitan pagar ese impuesto y que evitan el intercambio. Entonces, lo lógico no es tratar de buscar la excepción, sino tratar de armar algo. Eh, Dice Carlos, para que la persona natural pueda sacar los activos de su patrimonio, el trust debería ser irrevocable. Un trust revocable no saca activos de patrimonio de la persona natural. Correcto, sí, sí, por supuesto. Así es, 100%. Eh, Bien, tenemos algunas preguntas más. Antonio, para clarificar lo que acabas de decir, tengo residencia fiscal en Argentina. Mi objetivo es invertir mi capital en acciones a través de brokers de Estados Unidos, teniendo en cuenta la mayor eficiencia fiscal y una asociación ordenada. ¿Qué tipo de estructura recomendarías y por qué? Por ejemplo, ¿sería posible que una sociedad en BBVA para ese fin? Sí, sería posible. Pero no te puedo de vuelta. Entiendo que pensás que me estás dando un montón de información. Hay un montón de preguntas que yo te debería hacer en privado para ver si está bien. Un trust podría funcionar dependiendo de los montos y el objetivo. Una CBVA también, para ver cómo armamos las acciones para que tus herederos puedan heredar. Pero sí, yo creo que si tenés esa posibilidad de invertir afuera y demás, creo que tenés que estructurarte, en definitiva. Eh, Raúl comenta, en las empresas familiares la planificación significa dejar establecida una hoja de ruta de la estrategia de la continuidad y consolidación del legado familiar, por supuesto, y Raúl es un experto en esto. Muchas veces la planificación no tiene que ver con el tema impositivo o con el tema de privacidad, sino con cómo hago que una empresa familiar siga funcionando o cómo hago que una empresa donde tengo miembros de familia y algunos no son miembros y además hay miembros de la familia fuera, cómo puedo hacerlo. Ahí viene todo el tema de protocolos familiares y demás. Gracias por la intervención, Raúl. Súper importante el tema, 100%. Eh, Juan dice, Martín, ¿cuál es tu opinión sobre el blanqueo impulsado por el gobierno actual? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de blanquear? Tu patrimonio es la oportunidad de entrada del 5%. ¿Lo recomendás? Bueno, yo dije hace un ratito, yo no recomiendo blanqueos ni dejo de recomendarlos. Recomiendo planificación patrimonial en torno a ese blanqueo o en oportunidad de ese blanqueo, como consecuencia de ese blanqueo. No me parece este blanqueo un buen blanqueo por un montón de razones que estuve compartiendo en redes todos estos meses. Creo que no es el momento de Argentina y no es el momento internacional para sugerir un blanqueo. Para mí el blanqueo tendría que haber sido luego de la reforma tributaria, que dicen que va a ser el año que viene, con lo cual no tenía mucho sentido apurar un blanqueo cuando el año que viene con reforma podría ser súper exitoso. Así que, pero bueno, nada. Pregunta si continúa la diplomatura el año que viene. Sí, claro, sí, sí. 2025 es la quinta edición ya con el SEMA y vamos con todo. Estamos terminando la del 2024 en un par de clases más. Así que sí, sí, volvemos en 2025. Eh, ¿Cómo puede afectar los resultados de las elecciones en UK en BBI? ¿Qué puede hacer el nuevo gobierno sobre estas jurisdicciones? Bueno, a ver, puede afectar, nosotros estamos atentos, digamos, seguramente afecte con mayor presión, digamos, después lo que cada jurisdicción haga va a ser relativo. No creo que BBI sucumba ante una presión de un gobierno que está recién empezando, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Creo que además que el Reino Unido va a empezar con reformas tributarias locales, al régimen non-dom, al tema de impuestos a las capital gains, como vimos antes. Creo que no se va a concentrar primero que nada en BBI o en general en los paraísos fiscales. Pero sí, hay que estar atento. Evidentemente pueden venirse cambios y de vuelta. Yo lo que creo es que va a haber más presión, más que un cambio puntual en el corto plazo. ¿Qué tipo de estructura se puede hacer para un plan de retiro? Porque un trust, como lo recomiendan, no debería contener como beneficiario. No, definitivamente un plan de retiro, salvo que lo arme otro. Un plan de retiro puede armar una compañía y vos ser beneficiario.
Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estudiar en Nevis o en BBI? Te diría que BBI tiene mucho más prestigio, mejores prestadores de servicio, más flexibilidad en cuestiones sucesorias. Nevis tiene más privacidad respecto al director de la compañía. Para mí son dos muy buenas jurisdicciones, usamos las dos. Si yo tengo que elegir, prefiero BBI, porque el directorio se puede resolver, como se resuelve en Florida también, como decíamos antes. Eh, pero son dos buenas jurisdicciones, en definitiva. Eh, Tengo un estudio contable y además soy productor del mercado de capitales. Estoy interesado en que mis clientes puedan dar asesoramiento sobre estos temas. ¿Brindar asesoramiento o tu labor es solo educativa? No, yo vivo de mi asesoramiento a través del estudio. Al contrario, la educación para mí es un hobby, creo que es necesario, me parece divertido, pero obviamente vivimos del asesoramiento. Así que si querés nos mandás un mail después y hacemos alguna reunión o algo y lo charlamos. Todo lo que es planificación patrimonial lo enfocamos con componentes offshore. Puede sonar raro, pero ¿qué herramientas hay disponibles al respecto aquí en Argentina? No, no suena raro y nosotros en general usamos herramientas locales. Eh, Está el testamento como una primera herramienta, los fideicomisos locales, las sociedades mismo anónimas pueden servir para algunas cuestiones, designación de curadores o de guardianes. ¿No? Hay muchas cosas para hacer a nivel local y en general se complementan. Si el objetivo es bajar el patrimonio y dejarlo para los hijos, pero el trust no se abre por el costo, ¿qué opciones habría? Y no hay muchas opciones ahí. Te diría que la relación con reserva de usufructo es la mejor opción que tenés. ¿Qué pensás de la cotitularidad en cuentas como herramienta de planificación? Hola Lucas, me parece insuficiente. Eh, a ver, yo te pongo de esta manera. Si yo voy a una cuenta bancaria a título personal, obvio que voy a poner un cotitular, porque puede pasar cualquier cosa. Pero pensar que eso es planificación o que eso me resuelve, la verdad que hoy por hoy la IRS está muy estricto, frisa las cuentas, aun cuando sea cotitulares. Por otro lado, muchas veces el cotitular no es conocido del banquero o del asesor, nunca firmó nada, va a firmar algo y es un problema. Yo prefiero, cuando hay cuentas en el exterior, armar una sociedad y ahí poner a los cotitulares, digamos. Pero, de vuelta, como te dije al principio, igual si el cliente dice, no, yo quiero la cuenta personal, siempre insistimos en que haya cotitulares, por la duda. Eh, Pregunta Valentín, ¿cómo se crea un trust? Se coloca acciones de un broker que está en nombre de una persona física. Bueno, el trust es un contrato, básicamente, de alguna manera es un contrato. Uno lo arma, firma el trustee aceptando el cargo y a partir de ahí se transfiere la cuenta a nombre, pasa a estar a nombre del trust, la cuenta que estaba a nombre de la persona física. Es relativamente sencillo, es casi como pasar la cuenta a nombre de una sociedad en los papeles, ¿no? Em, ¿Por qué comentaste que el blanqueo está mal hecho o es inoportuno? O que está mal hecho y es inoportuno. Es inoportuno porque no hay un cambio a nivel global que haga que la gente esté asustada, como pasaba en 2016 con la entrada en vigencia del Common Reporting Standard, porque el gobierno acaba de empezar. Entonces creo que no hay condiciones ni a nivel local ni a nivel internacional que hagan que la gente vaya a un blanqueo. La gente al blanqueo en general no está muy asustada. Y creo que eso no se va a dar. Por otro lado, el blanqueo en sí mismo tiene un montón de fallas, muchas de las que tenemos al blanqueo pasado, no cuida adecuadamente la privacidad, y varias cosas más que estamos, de hecho estamos trabajando en un documento de Q&A sobre el tema del blanqueo, vamos a asesorar a un montón de gente respecto a ese tema, como hicimos en el 2016, pero no, definitivamente no me parece que es el momento para nada. Manuel, ¿afecta el impuesto a la herencia de Estados Unidos que un fondo europeo que está en una cuenta de brokerage en USA? No, si el fondo está europeo, no, en principio no, no es problema. Em, Vamos a hacer unas 5 o 6 preguntas más y los dejo libres. Ah, alguien dice, recomiendo la diplomatura para el que preguntaba. Bueno, gracias Noelia por recomendarla. Eh, Sobre ese fondo no tienen impuesto a la renta, o sea que lo consideran que no es de fuente americana. Sí, ya te contesté. El fuente, si es europeo, no importa. Consulta Bama ya no es una opción para atrás sociales. Sí, es una opción. Sí, no, no la hemos usado. No es la principal hoy por hoy, pero sí, sí, se usa. Para fondos también. ¿Recomendar la Plaza de Panamá para una fundación de interés privado? No la les recomiendo. No sé tu caso puntual, pero nosotros usamos fundaciones en Panamá. No, no te puedo decir nada malo de Panamá. Este. Gracias a vos, Raúl. Abrazo para vos también. Eh, la dirección de correo para esperar posibilidad de hacer alianzas en conjunto es la que aparece allí.
Sí, sí, mandame acá el mail este que es mi mail personal y yo después lo veo con la gente, con mi equipo en el estudio. Mandame acá el mail personal, este contact arroba. Pregunta Arturo, ¿es un trust irrevocable? ¿Cómo hago luego para usar ese dinero para emprender un negocio nuevo? No, lo va a emprender el trust, en definitiva, el negocio nuevo, lo cual no es ningún problema. Gracias, Claudio, por el comentario. ¿Das asesoramiento a proveedores en Italia también? Aparte de Argentina y USA. Tengo una situación que es una mezcla de los dos casos que nombraste. Sí, claro, tenemos un montón de clientes con patrimonio, con residencia italiana, como tenemos en España, en Portugal, en otros lugares. No trabajamos solo en Estados Unidos y en Argentina, como dice la pregunta. Trabajamos en general con clientes latinoamericanos y del sur de Florida, con activos o residencias en todo el mundo. Así que sí, bienvenido, este, pero bueno. A ver, últimas preguntas. Siendo argentino, siendo argentino y corazón adquirir una cuenta en Miami, ¿qué riesgo habría con el intercambio de información si no está declarada? Hoy por hoy habría poco, pero si esa cuenta te da intereses, si invertís en alguna acción americana y demás, puedes tener problemas. ¿Cómo es el proceso de asesoramiento personal? Mándanos un mail y arreglamos. Ariel, yo tengo estudio, tiene oficinas en 4 países. ¿Me preguntás dónde? En Estados Unidos estamos en Uruguay, estamos en España, estamos en las Islas Vírgenes Británicas. El asesoramiento muchas veces empieza con una conferencia, una clínica diagnóstica a distancia, pero nada, escribinos y lo vemos. ¿Qué pasa si hago un trust irrevocable y luego necesito el dinero para comprar un negocio? Ya te contesté Arturo en el otro chat. Este tema que dijiste respecto al blanqueo que no cuida la privacidad, ¿qué te referís? ¿A que el blanqueo es a título personal con todos los datos de las cuentas? Cuando en otros países, en otros momentos, se permitía que uno pueda permitir a su banco extranjero que haga el pago, emita un certificado, uno se lo guarda y no tiene que hacer un disclosure de todo lo que tiene. Si alguien después del gobierno encuentra las cosas y nos viene a cobrar, le mostramos el certificado de que hicimos el blanqueo, pero no damos toda la información. Eh, bueno. Si con una LLC compro ETF basados en Irlanda, no deberías pagar impuesto de herencia. Leí la ley y más allá de que es Argentina, no sé a qué te refieres. Ah, es el tema de la privacidad. Me refiero a la forma en que está hecho. ¿Tá? Uno podría haber optado por permitir, el blanqueo podría haber optado por permitir que la gente blanquee sin darle información de dónde tiene el activo y demás. A eso me refería. Gracias Andrés por recomendar la diplomatura. El mail para el personal, escribe, o sea, no es este porque este es mi mail personal, pero mande un mail a contact arroba, yo después los contactos del mail de Untitled, que es lo más fácil, y listo. Última pregunta, ¿cómo puede el IRS controlar que un cotitular socio transfiera dinero en banco o acciones en brokers de una cuenta personal sociedad ante el ofrecimiento de uno de ellos? La LLC muere si no se presenta el reporte anual. Eh, pues creo que son dos preguntas distintas. El IRS, a ver, el banco tiene obligación de comunicar al IRS cuando hay un ofrecimiento, los bancos comunican esto y punto. Digamos, no es muy complicado. Pueden decir los banqueros de vuelta, yo lo dije antes, y tengo muchos amigos banqueros, trabajo con bancos y los quiero mucho, pero el banquero tiene obligaciones más fuertes con el banco, con el IRS que con el cliente. ¿Tá? Eh, a ver, otra última más metemos. Si tengo ciudadanía italiana y abro una cuenta bancaria en USA con el pasaporte italiano para fondear una cuenta en un broker de USA y cobro dividendos, ¿me evito intercambio de info con Argentina o me genero un problema en Italia? Te genero un problema en Italia seguro. Intercambio con Argentina dependiendo, porque el tema no es el pasaporte y la ciudadanía, sino la residencia. Vas a tener que mostrar que tenés residencia este, digamos, en Argentina, en Italia. O sea, si vos tenés un pasaporte italiano, una residencia, podés mostrar con una prueba de domicilio que estás en Italia, está bastante bien. Pero si vas con la residencia argentina, aunque tengas pasaporte italiano, no sirve para nada. Gabriel, entiendo que me preguntes 3 veces, te aseguro que los bancos, cuando hay un fallecimiento, comunican a IRS, punto, se enteran. Si eso te preocupa, es como yo te decía antes cuando hablamos de las preguntas, si a vos te preocupa que ante tu fallecimiento, puntualmente, o alguien que vos conocés, el IRS se entere, planifica, porque eso va a pasar. Y además, cada vez más, cuando uno planifica, y esto es el último concepto que quiero compartir, cuando uno planifica, en general no planifica para mañana, planifica para el futuro. Si cuando uno se compra una casa, se compra pensando en lo que va a pasar en su familia, es una inversión importante y uno lo hace para resolver los problemas que anticipa que va a tener. Si yo me casé y pienso tener hijos, y por ahí me compro una casa con 2 cuartos libres que no las voy a tener. Bueno, la planificación es lo mismo. Uno planifica para el futuro.
Entonces, a futuro va a haber mucho más intercambio de información entre bancos y IRS, porque es la tendencia que empezó hace muchos años y sigue. ¿Tá? Bueno, hasta acá llegamos. Un abrazo para todos, gracias por haber estado, gracias por las preguntas, que tengan un lindo miércoles y nos vemos en el próximo webinario.